7:20, vamos a otro tema, Carla, algo que está preocupando, sí, que se ha repetido desgraciadamente. Sí, lamentablemente con mucha frecuencia hay mucha preocupación por el aumento de robos a casas en lo que se ha llamado turbazo. Esto de que llegan varios delincuentes juntos en una cosa de minutos nomás, entran, golpean a las víctimas, son muy violentos y se llevan todo lo que pueden, generalmente arriba del auto de la misma familia. Lo hemos visto en las últimas 24 horas, 2 familias han sido víctimas de este tipo de delitos en sus hogares. Sí, preocupa esto. Vamos de inmediato con Sofía Carrizo, que nos cuenta más sobre estos últimos hechos y también, Sofía, lo que viene para adelante, cómo cautelar el que a uno no le pase. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Lamentablemente ya no podemos hablar de hechos aislados. Ha habido un aumento considerable de este tipo de delitos del llamado turbazo. Lo hemos visto en la comuna de Maipú, lo hemos visto en San Miguel. Y el día de ayer lo vimos en la comuna de La Cisterna, donde, de acuerdo también a lo que decía el alcalde, había también ocurrido con anterioridad. Pero hablemos del caso en particular, el que reporteamos ahí en esa comuna, en la intersección de Fernando Rojas Wolf con Los Juncos. Esto ocurre a horas de la noche, a eso de la 1 de la madrugada, cuando llega, y de la misma forma de actuar, lamentablemente es el mismo patrón, un grupo de sujetos, en esta ocasión aproximadamente 6, entre ellos adolescentes, donde botan, finalmente abren la reja e intentan ingresar por la puerta principal. Esta es una casa esquina de un primer piso, sin embargo, como ven que no la pueden abrir, se van hacia la puerta trasera y ahí es donde finalmente ingresan a esta casa. ¿Quiénes estaban al interior? Un matrimonio, a esa hora durmiendo, descansando de una jornada laboral, y es ahí cuando se percatan de los ruidos y se los topan de frente. Ellos, de una manera injustificable, Carla y Davor, uno no entiende el por qué se ensañan tanto, actúan muy violentos, los golpean de una manera considerable, principalmente al marido de la mujer, a este matrimonio, donde le pegan reiteradas veces en la cabeza, y ella, producto de esta misma situación, alcanza a arrancar, corre hacia un servicentro para pedir ayuda finalmente a Carabineros, donde intenta solicitar lo que más se puede para socorrer, ¿no?, a su pareja. Él entrega todo, finalmente queda bajo toda esta situación de estos delincuentes, donde lo más grave, y creo que es un hecho que se tiene que poner más foco por parte de la autoridad en torno al actuar de adolescentes. Uno de ellos se jactaba de ser menor de edad, donde decía que le daba exactamente lo mismo porque en un par de horas más iba a estar en la calle. Comienza finalmente la denominada modalidad del turbazo, ingresan y como Pedro por su casa pasan aproximadamente 5 minutos dando vuelta lo que se topan por delante, los muebles, cajones, las camas, buscando objetos de valor, donde los fueron subiendo al vehículo familiar, en este caso un Jeep Compass, donde arrancan botando el mismo portón del mismo domicilio. Bueno, un hecho que lo hemos visto en Maipú, por ejemplo, también, que se llevan especies y arrancan en el vehículo familiar, y las víctimas se quedan completamente vulneradas en su espacio que es más íntimo, su casa. Tenemos declaraciones por parte de un experto en torno a este patrón que ya lamentablemente se repite principalmente en estas comunas que yo les comentaba. Pasemos a revisarlas. La mayoría de las veces las bandas criminales se valen de menores de edad y adolescentes porque muchos de ellos son imputables y claramente la ley no llega a ellos. Tenemos que entender que este tipo de delitos son delitos realmente violentos. Estas bandas hacen una labor previa para poder saber a qué casa entrar, qué día entrar, a qué hora y el día especial para poder cometer este delito que claramente está en aumento en este último tiempo en nuestro país. Sí, y eso es bien preocupante porque se ha ido como profesionalizando el método. Las mismas víctimas han dicho, a ellos les sale todo bien finalmente. Llegan de manera muy violenta. Esa violencia también yo entendería que se explica, Sofi, porque necesitan controlar rápidamente toda la situación, reducir a las víctimas, robar muy rápido. Ayer preguntábamos y nos decían del orden de 3-5 minutos, metieron todo arriba del auto y se fueron. Pero en eso, que es corto, que es breve, pero es tan violento, se genera lo que dice ahí el experto, un trauma gigantesco para las familias. Y ahí uno se pregunta qué se está gestionando a nivel de autoridad para tratar de desincentivar este delito, porque además lo que hemos visto es que muchas veces ni siquiera se llega a saber quién cometió este turbazo. Entonces no se desincentiva el delito, al revés, relativamente
en casi todos los casos les sale bien, para los intereses de los delincuentes me refiero. No, y claro, y lo otro también que las mismas personas con el dinero de su bolsillo invierten en más rejas, subir el tamaño de estas mismas cámaras de seguridad, métodos para poder ahuyentar a estos delincuentes, pero finalmente a ellos les da lo mismo. Por ejemplo, ayer en La Cisterna había una alarma al interior de esta vivienda. También habían alarmas comunitarias, las cuales fueron activadas por un vecino que enciende este ruido, que es bastante importante, y eso logra al menos general que ellos en su delito que estaban cometiendo al interior de la vivienda se apuraran un poco más, pero pese a que las mismas personas se han estado coordinando a través también de WhatsApp, intentando tener distintas modalidades, protocolos también lo hemos visto, invertir, porque tampoco la instalación de cámaras, rejas no es barato, es una inversión bastante importante. Pese a todo aquello, logran ingresar botando rejas, pateándolas. También lo veíamos, por ejemplo, en la comuna de San Miguel, logran ingresar, y también en una hora donde la mayoría de las víctimas está durmiendo o ya está preparándose para descansar. Obviamente, mantener siempre la alerta en lo más alto, porque hay mucha gente además que te invierte en medidas de seguridad, como tú decías, en rejas, pero de repente como que uno se relaja, y cuando se produce el relajo, pero finalmente ¿qué más, si en el la fondo oportunidad es la ocasión para el ladrón. Estás durmiendo a las 2 de la mañana, ¿Qué alerta va a tener uno a esa hora? ¿Tú crees que tu casa es segura, has tomado las medidas y entran a patadas botándote la puerta? O sea, ya a esta altura es que hay que tener puertas blindadas, en la inversión de eso, imagínate. Claro, pero es súper complejo. Es un modus operandi que además han ido refinando, que hace que las familias puedan tener poco protocolo, poca forma de enfrentar. Al final es lo que dicen todas las víctimas, Sofía. Yo entregué todo, me entregué, dejé que me golpearan, como a ese caballero que lo veíamos en imágenes, que lo golpearon con ensañamiento, diría yo. Y bueno, se llevaron todo. Y al menos agradecer que uno está vivo y no te hicieron nada más en ese sentido. Pero es muy violento el modo operandi en el lugar que debiese ser, se supone, el más seguro que uno tiene, que es su casa. Y llegan a robar cosas de fácil reducción. Joyas, computadores, los televisores ya no se los llevan. Antes te acuerdas que se robaban los plasmas, los LCD en su minuto. Hoy día buscan las joyas principalmente o plata en efectiva. Mucha gente que todavía guarda dinero en efectivo, a pesar de que Chile se ha bancarizado, pero andan buscando eso, dinero, y si la persona no tiene son aún más violentos. Ojalá que esto vaya en declive, que no vaya en alza. Vamos a ver cómo se enfrenta y qué disuasivo se le puede poner a este tipo de delito. Muchas gracias, Sofía, que tengas un buen día. Nos Gracias, vemos. Sofía.